Van a escuchar lo que Anita tiene para presentar. Un temazo para el día de hoy. Es un temón, por supuesto. Siempre traemos temas de las redes o que se hagan virales de alguna forma. Y este tiene que ver con la pérdida de Andy Kuznetsov. Seguramente lo tenés, a este periodista, conductor, que hace muy poquito perdió a su papá Juan Carlos Kuznetsov, sexólogo él, que formaba parte también, era columnista de Perros de la Calle, un streaming que también tiene Andy Kuznetsov. Y comentaba esto de lo que era volver a la rutina para él. Hace muy poquito que falleció su papá, falleció el domingo, Juan Carlos, y comenzaba, él decía, yo me preparé, traté de prepararme para esto, ¿no? Y Rolón, que es el psicólogo que está también como parte del equipo, comentaba que por ahí no hay manera de prepararse. Si les parece, vemos el pedacito de video donde Andy se quiebra y de alguna forma abre su alma y cuenta esto de lo difícil que es volver al ruedo después de un duelo. Mirá. Si empezaste así, no sé si cómo voy a poder seguir, pero agradecer todas las muestras de cariño, que fue increíble, la verdad. Me superó un poco, me sorprendió y me puso contento. Me preparé un montón. No hay manera de prepararse, Andy, para estas cosas, así que como salga nomás, amigo, como salga. Fui a terapia ayer para que no hacer esto. Tenía controlado, ¿no? Bueno, igual el humor siempre me sacó de estos lugares. Bueno, Qué difícil, ¿no? Difícil porque también, difícil no identificarse, ¿no? También muchas veces y volver al ruedo con todas sus complejidades, como que la vida continúa y uno quisiera por ahí decir, paren un poquito, me quedo acá y no, continúa. Yo quiero aclarar que no es esto poner el dedo en la llaga, meter el dedo en la llaga o hacer un momento de morbo de esto, pero un tipo que nos gustó el testimonio del que dice, me preparé para esto. Es más, dice, ayer hice terapia para no caer en este momento de quiebre y se quiebra igual, porque el peso es tremendo. Hace horas que perdió nada más y nada menos que a su padre y encima tiene el peso de querer seguir laburando, querer volver al ruedo, como decías vos. Exactamente. Para ayudarnos a entender de qué es lo que pasa en estos momentos y si se puede o no ayudar a esa persona que uno ve al lado, que puede ser el compañero, el amigo, el pariente, que quiere volver a la rutina diaria, pero tiene el peso de la pérdida encima, de estar todavía haciendo el duelo. Tenemos a nuestro amigo Javier Lamagrande, que es tanatólogo y una vez más nos asiste en estos temas. Hola Javier, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias Decía por la invitación. Bienvenido Javi, decía al comienzo, ¿quién no ha pasado por esto? O puede estar por pasar por esto, o está al lado de alguien que lo está pasando, ¿no? Como ahí los compañeros de trabajo de Andy Kuznetsov, como presentaba Anita, ¿no? Como lo hemos pasado nosotros acá también cuando fue lo de Cecilia el año pasado. Totalmente. O sea, vos particularmente, yo por mi lado. Sí, o sea, Anita. En esto es traer un tema que es necesario hablar. Que ya hay que dejar de este tabú de la muerte no se habla, sino que hay que empezar a introducirlo y como decía Elizabeth Kubler-Ross, que desde niños aprendamos a que hay etapas que se cierran, hay cosas que se terminan, porque si no nos agarra de repente no solo la tristeza, sino todas las otras cosas que conlleva un proceso de duelo. Yo, si me permiten, me preparé para, cuando Anita me hizo la invitación, en un principio, cuando uno está en duelo, yo uso gafas para leer. Te permiten usar las gafas. Porque no ves bien, estás nublado. Es cierto. No entendés. Pero empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los meses y la gente ya no te deja un poco las gafas. Entonces, vos tenés que aprender a guardar tu duelo. Y tenés unas gafas que son solo para vos y que las usás en la noche y que las usás cuando te bañás y que las usás cuando estás solo, porque no te dejan. Esto es lo que tenemos que evitar, porque hay muchas personas que están en un proceso de duelo, que tienen que ocultarse de sus duelos, porque hay que volver al ruedo, porque hay que volver a trabajar, porque no te dejan llorar. Entonces te sacás
la vestimenta del duelo y hay que poner la carita y hay que poner la máscara y hay que seguir adelante. Y no, esto mostrémoslo, porque es una manera de mostrar lo que es educación emocional. Me encanta el ejemplo, la figura que trajiste. Ahora, por sobre lo que te obliga el entorno, quizás hasta tu estructura laboral, cada cual sabe la presión que tiene en su trabajo, la presión económica hoy en día, que es fenomenal. ¿Cuánto hay de esto de que uno quiere envolverse en la actividad de antes, un poco para tapar y no darse el tiempo o la pausa o el silencio necesario para el duelo? ¿Cuánto hay de eso? A ver, va a haber un proceso de negación donde no puedo creer lo que está pasando, no puedo entender, donde además del proceso de negación en lo personal, vas a tener un proceso social que también hay que visibilizarlo, en donde una persona que está en duelo los primeros días está tapado de cosas. Sí. Porque tenés que tomar las decisiones de la funeraria, tenés que tomar las decisiones del seguro, tenés que cerrar los bancos, tenés que recibir los papeles del trabajo. Pero viste que incluso hasta en ese momento de tomar esas decisiones, hay como una suerte de, no sé, yo le llamo coraje. A mí me pasó con mi viejo. Decisiones así. Como un piloto automático de alguna claro, forma. Donde ¿no? es Y después como... en un momento, yo me acuerdo, estaba al lado de mi madre, me acuerdo en una capilla, no sé, que a donde iba mi vieja también. Y me largué a llorar como un niño, pero fue como días después. Sí, a ver, porque ¿no? en un primer momento es igual cuando te caes. Si vos te caes ahora, te golpeas, te va a doler mucho, pero al rato vas a poder seguir caminando porque se hace como una anestesia el dolor. Sí. Pasan las horas, cuando se enfría la pierna, empezás a renguear y te empieza a doler. Y hasta te duele todo el cuerpo. Y hasta te duele todo el cuerpo. Lo mismo es con esto. Acá es el primer golpe de la emoción. Y después lo que pasa es que empezás a sentir que en la ausencia empezás a tomar conciencia, empezás a ver las cosas que te van diciendo los demás y que en eso es muy importante y yo lo marco siempre. Por favor, tengamos cuidado con lo que decimos, porque a veces, por ejemplo, si tenemos niños, si tenemos gente joven, dale, vos sos adelante, ahora tenés que cuidar a la mamá o ahora tenés que cuidar al papá o ahora sos el hombre de la casa. Tengamos cuidado también en esas frases que se dicen, porque es de mucho peso. Si hay algo seguro en la vida es que nos morimos. Digo, es lo único seguro, ¿no? Sí. Tanto en nuestro entorno como nosotros. Digo, en el destino está si nos vamos a ir primero nosotros que el resto. ¿Verdaderamente hay manera de prepararse para eso? ¿O no? Yo creo que sí. Cada muerte es única y particular. Va a depender de la edad que tenés cuando la persona fallece, del vínculo que tenés cuando la persona fallece, de las conexiones, de la comunicación, del entorno, del lugar donde estás trabajando. O sea, no fue el mismo duelo que yo tuve con mi padre a los 15 años que con mi madre a los 40, que con mi marido a los 60. No es lo mismo. Fueron distintas etapas en donde yo estaba aprendiendo cosas distintas, en donde habían impulsos distintos. ¿Y tu yo de los 60, si pudiera volver atrás, qué le diría a tu yo de los 15? Como para que eso no sea tan traumático. ¿O lo dejaría? Porque tiene que ser así. Lo dejaría porque en ambos casos intenté ser genuino. Bien. En ambos casos no me dejé llevar por esto que es lo que hay que limpiar de los duelos, que es este show que se arma a veces en torno al duelo, en donde hay que hacer tal cosa o hay que decir tal cosa o hay que pararse de tal manera. En esto respetemos al duelante. Escucharse más que nada, ¿no? Escuchemos. Si es llorar y si no es no llorar, porque muchas personas dicen... fui al velorio y no sabes, es un comentario, ¿no? Y no lloraba, poner la viuda, y vos decís, cada uno tiene el proceso que tiene, y llorar no significa que lo querés menos o más, o llorar mares, o sea, si te hace bien, creo que tiene que ver con escuchar, el reloj interno de uno, ¿no? Y en esto de decir el reloj, un poco Coco lo decía recién, en los tempos que vas a ir viviendo. Tal vez el acelere de resolver cosas te hace que en los primeros tiempos estés con una adrenalina extra. Sí. Pero cuando pasa el tiempo... Es como que caes. Yo ahora 1 año y medio estoy terminando la sucesión. A 1 año y medio, la semana pasada me pusieron en un papel en una oficina pública el título viudo. Y salí con el papelito
el triunfo había conseguido después de 1 año y medio que me pusieran el papelito viudo. ¿Y qué te pasó ahí, Javi? Porque también es como decís Es vos, reeditar. es reeditar ese dolor de alguna forma. Es reeditar, Y o ahí- sea, porque ya después de todo el proceso y de uno seguir y de Sí. querer estar bien Sí, y de levantarse y de hablar y de conversar con gente, ahora soy oficialmente con el título Ratificar eso, leerlo es duro. ratificar y te vuelve a mover y donde te empieza y donde te pone también en otro lugar del duelo. Te pone en el nuevo lugar del duelo donde ahora el que tengo que seguir soy yo por mí mismo. Javi, ¿qué pasa con los teléfonos? Porque hoy la vida pasa por acá. ¿Sí? Y me pasa a mí, con amigos, que no sé, hace años que ya no están y yo conservo las conversaciones ¿Sí? y los audios. El audio es una cuestión terrible. Vos, en tu caso, ¿cómo lo manejaste? Lo tenés. En el fondo, ¿ah? Acá está. A ver, es una parte de mi persona, es Bien. una parte de mi vida, es una parte de mi historia. Esto de dar vuelta a la página, yo no puedo dar vuelta a la página de alguien con quien viví y amé, porque me estaría negando a mí mismo. El equivalente de no borrar en algún momento, me lo compararon con decir, esto parece las madres que conservan el cuarto del hijo tal cual, digamos, ¿no? Y no tocan nada. Pero no Sí. es parte del duelo también que cada persona tiene y si le hace Y bien que, está lo va a bien. ir haciendo a su tiempo. Hace O muchos... no. O no. Hace muchos años atrás, dando una charla de duelo con Adriana Delía para Diario Los Andes, se acercaron un grupo de padres que estaban en duelo. Y entonces me dijeron cosas muy bonitas y me dicen, el después es el que cuesta. Fíjate en el después. Me lo dijeron hace muchísimos años. Y yo en ese momento todavía no había pasado por ciertas circunstancias personales. Y el después es el que cuesta. El después es el abrir el cajón de la cómoda y que te encontrés con ese pañuelo, que te encontrés con esa boina, que te encontrés con ese detalle que trae un montón de recuerdos. Entonces, son los celulares, pero también es el día a día. Son los celulares, pero también es ver cómo se lo va a acompañar a la persona, porque hay a veces familias que lo que deciden es saquémoslo de la casa y lo ponen en un nuevo duelo, porque, o sea, no te dejo en la misma casa con tus cosas, con tus recuerdos, y hay otras personas que necesitan quedarse. Ahora hay un nuevo estudio, entre comillas, que lo están trabajando mucho con personas que vienen de la guerra, con estrés postraumático en Estados Unidos, donde se habla que estos procesos de duelar aproximadamente para que la persona vuelva a estar en su ser eje. total, en su eje, serían unos 3 años y donde a veces lo que necesita es un proceso de cambio de algunas cosas, porque si yo sigo en la misma casa, con el mismo trabajo, con la misma ropa, con las mismas cosas, o sea, estoy haciendo dulce leche. Sí, Vos sí, decís sí. que después de un tiempo hay que, para reforzar esto, uno debiera, no sé, si no logra salir, mudarse. Mudarse o cambiar de trabajo. o andar al gimnasio, incorporate a otra cosa que no hayas hecho antes. Que O buscar sea, otra rutina. Pero Javi, hay personas que no pueden porque, o sea, son más grandes y sienten que, no sé, que esa viudez ya está, que murieron con esa persona, o al menos que quieren mantenerse ahí en esa casa, con sus recuerdos. Y para aquellos que no pueden, ¿qué resta o qué les dirías también para respetarlos, o sea, ¿Y ellos qué pueden hacer para estar lo mejor posible con la situación? porque tal vez en ese lugar es donde se sienten amparados y donde se sienten acompañados. Hace claro. unos pocos días vino un señor de 70 años que perdió a su compañera que estaban juntos desde la primaria. Wow. Difícil. ¡Auch! ¿Qué le decís a una persona que estuvo 60 años con otra? Lo abrazás, más que decirle. ¿Qué te Lo queda? abrazás, lo acompañás y lo intentás entender y lo intentás validar en sus sentimientos. Importante esa palabra, validar. Acá no hay una receta mágica. 2 más 2 en duelo no es 4. Eso me encantó. Jorge, Javier. Javier, perdón, Javier. No sé por qué estaba pensando en Jorge. Javier, es más difícil pensar en la propia muerte, ir pensándola, naturalizarlo, volverlo un tema,
no digo cotidiano, pero digo familiar, que pensar en la muerte del otro, del cercano, de la pareja? Sería importante para todos que en esto empecemos a instruir. Es más, con gente que trabajo se va a dar una charla, creo que a final de mes, un DIT Café. Empecemos a hablar de que todos nos podemos morir. Yo, por ejemplo, ahora que estoy solo, he dejado por ley nacional argentina de derechos del paciente mi voluntad anticipada. Entonces yo sé que ya les aviso a la gente, no quiero resucitación, no quiero reanimación, no quiero que me sostengan artificialmente. Yo puedo dejar escrito eso por ley nacional argentina. Entonces, empezar a pensarme también cómo yo me quiero a futuro. Okay. Y donde acá no estoy hablando de un punto depresivo, sino estoy hablando de un punto proactivo. ¿Cómo yo me quiero? Y a partir de eso, si yo me quiero bien, es que me voy a cuidar, es que voy a comer bien, es que voy a caminar, es que voy a dialogar con personas, es que voy a empezar a hacer cosas para yo sentirme bien. Entonces, cuando uno habla de la muerte a futuro, está hablando de la calidad de vida en presente. Uf, qué lindo hablar de este tema con vos. Nos parece genial poder manifestarnos de esta manera y poner el tema sobre la mesa de trabajo. Gracias, no será la última vez que hablemos de esto. Gracias, Javier. Hasta cada momento. Como siempre, hasta cada Gracias, momento. Pablo.